La literatura hoy en día es pura basura comercial. Ya nadie escribe como antes. BookTok ha destruido la profundidad de las historias. La juventud de hoy en día solo lee tramas predecibles con plantillas de Wattpad. Seguro que has escuchado o leído algunas de estas frases en las redes sociales. Parece ser que hay un sentimiento bastante generalizado de que estamos pasando por el absoluto colapso de la calidad literaria, que las librerías solo se han llenado de portadas color pastel, libros autopublicados sin edición y ganchos comerciales que lo único que buscan es encajar con el algoritmo. Pero, ¿esa es la realidad objetiva o estamos cayendo en el sesgo de que todo tiempo pasado fue mejor? Hoy vamos a analizar el por qué comparar los grandes éxitos de ventas actuales con los grandes clásicos de la literatura es simplemente una trampa metodológica totalmente injusta. Viajaremos 100 años en el pasado para ver qué basuras estaban leyendo en ese tiempo. Y analizaremos cómo dogmas modernos como el show don't tell y las redes sociales han influenciado y cambiado cómo se escribe la literatura actualmente. Hagamos un experimento mental y viajemos 100 años en el pasado. Estamos en 1926. Si le preguntaras a un intelectual de la época que cómo va la literatura, te diría exactamente lo mismo que escuchamos hoy. Que los jóvenes solo leen novelas baratas, que las revistas de los kioscos han arruinado el lenguaje y que la literatura actualmente está muerta. ¿Te suenan nombres como John Erskine o Warren Deeping? Probablemente no, pero en 1926 ellos dominaban prácticamente todas las listas de los libros más vendidos del mundo. Estos dos autores fueron fenómenos de masas en su tiempo. Novelas sentimentales, dramas familiares y aventuras ligeras eran el tipo de libros que se vendían por miles de copias, mientras que los autores que hoy en día conocemos como grandes autores de esa época apenas sí podían pagar la renta. En este mismo ecosistema, tan solo un año antes, fue publicado el libro El Gran Gatsby, el cual para su época fue un fracaso total en ventas. Por otro lado, en 1926 se publicó Fiesta de Hemingway, el cual, al igual que El Gran Gatsby, fue totalmente un fracaso en ventas. Estas obras no fueron los pilares de la cultura popular masiva de su época. Eran básicamente anomalías. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que básicamente existe algo llamado la falacia de la supervivencia. Solemos cometer el error de comparar la totalidad de la producción literaria actual con la selección hiperfiltrada de las mejores obras de los últimos siglos. Es totalmente absurdo comparar el último libro que se puso de moda en BookTube recientemente a libros como Guerra y Paz de Tolstoy o Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Estos libros no representan la literatura promedio del siglo XIX, representan la cúspide absoluta que logró sobrevivir el implacable filtro del tiempo. El tiempo es básicamente el editor más despiadado de todos. Se encarga de quemar prácticamente el 99,9% de todos los libros y solo preserva aquellas que se consideran como obras maestras. 100 años atrás también existía lo que hoy conocemos como literatura mediocre. Lo que pasa es que el tiempo se ha encargado de borrar todas esas obras de la historia. Quería hacer una pequeña aclaración antes de seguir con el video, y es que cuando hablo de libros mediocres me refiero a esos libros que son de calidad media, por decirlo así, que no son grandes obras maestras, pero que tampoco son libros totalmente horribles. Siento que a veces en las redes sociales se puede dar mucho este discurso de que las cosas son blanco o negro, que si un libro no es una maravilla total, es simplemente una basura que no debería ser nunca leída. Y bueno, la cosa no es tan así, obviamente. Hay una escala de grises en todo esto, obviamente. Que un libro no sea el mejor libro que hayas leído en tu vida no significa que sea una completa basura. A lo que voy con esto es que, como por ejemplo, sobre los dos autores que mencioné antes, que eran muy famosos en 1926, yo no digo que sus obras hayan sido malas. Es más, yo ni siquiera las he leído, entonces no les podría dar mi opinión. Pero sí no llegaron a tener el renombre y reconocimiento que actualmente tienen, por ejemplo, Hemingway o Fitzgerald. Esto no significa que sus obras hayan sido malas, simplemente no se llegaron a convertir en las grandes obras maestras de su tiempo. Sin embargo, no todo es un sesgo de nostalgia. Hay razones técnicas por las cuales la literatura actual se puede sentir un tanto distinta o incluso en ciertas ocasiones algo plana. Una de las razones más importantes encuentro que es un consejo literario el cual se ha venido popularizando mucho recientemente y que básicamente en la actualidad es un dogma inquebrantable. Me estoy refiriendo al show don't tell
o en español, muestra y no cuentes. Originado en talleres de escritura norteamericanos y popularizado en manuales de escritura de guiones cinematográficos, este principio dicta que el autor no debe decirle directamente al lector qué es lo que siente el personaje, sino que debe mostrarlo a través de las acciones o elementos sensoriales. No me digas que Juan se siente triste. En cambio, muéstrame a Juan mirando a través de la ventana cómo caen las gotas de lluvia, mientras al mismo tiempo él aprieta los puños. Si bien esto funciona de maravilla para mantener un ritmo ágil y visual, la obsesión moderna con esta regla ha provocado un efecto colateral bastante grave: la erradicación de la voz del narrador y la profundidad filosófica. Cuando lees Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, el autor rompe constantemente la regla del show don't tell. Se toma varias páginas para contarte y desmenuzarte todas las contradicciones filosóficas, morales e intelectuales que tiene el protagonista en esta obra. El autor no necesita que el protagonista tire un vaso al suelo para que tú puedas entender que él se siente culpable. En cambio, lo que hace es sumergirte en todo lo que sería el lodazal de la psique del protagonista a través de la exposición de sus ideas. Hoy en día, cosas como la exposición o los monólogos internos son vistos por los círculos editoriales comerciales como errores de ritmo o tramas bastante lentas. Pero cuando estas se usan bien, pueden llegar a ser una de las herramientas más poderosas que tiene actualmente la literatura. Una que el cine no es capaz de copiar. Un ejemplo contemporáneo perfecto de lo anterior es el personaje Sansa Stark de la saga Canción de Hielo y Fuego. Muchos espectadores que solo vieron la serie Juego de Tronos se quedaron con la idea de que Sansa desde el principio era un personaje un tanto plano y bastante pasivo y en ciertos momentos aburrido. Sin embargo, al adentrarte en las páginas del libro te das cuenta de que Sansa fue uno de los personajes más afectados por el salto al medio audiovisual. En la televisión, la ingenuidad de una niña de 11 años sin diálogos políticos puede parecer simplemente falta de carácter. Sin embargo, en los libros, George R.R. Martin nos regala una genialidad de desarrollo interno de lo que sería este personaje. Tenemos que dejar claro que en este punto de la historia, Sansa todavía no es una rehén política, ni entiende de todas las conspiraciones que se están dando en Desembarco del Rey. Es simplemente una niña atrapada en sus fantasías de caballeros, canciones y finales felices. Y es ahí en donde el libro brilla de una forma que la serie jamás pudo replicar, a través de sus monólogos internos. Martin no necesita que Sansa actúe como una estratega, nos sumerge directamente en el interior de una niña ingenua. Vivimos su inocencia, sus miedos, su fascinación por la corte y la dolorosa forma en la que su visión idealizada del mundo empieza a resquebrajarse desde adentro. Sus capítulos no avanzan por grandes batallas o discursos políticos, sino por el desarrollo de su propia maduración emocional en el silencio de sus pensamientos. Esto demuestra que el monólogo interno no es un recurso lento o anticuado. Es una herramienta que permite que un personaje tan joven e ingenuo tenga una trama psicológica tan profunda y humana. Algo que el show don't tell extremo de la pantalla a veces reduce a una simple expresión en el rostro de una actriz. Otro factor muy importante es el tema estructural. Tanto las redes sociales como las plataformas de autopublicación como lo serían Amazon KDP o Wattpad han cambiado por completo lo que serían las reglas del juego. Antes, para que un libro llegase a una librería, era necesario que pasase por el filtro de las editoriales. Sin embargo, hoy en día cualquiera puede escribir una novela y ponerla en venta global en cuestión de minutos. Esto tiene un lado increíblemente positivo, lo cual es la democratización del medio. Voces que antes eran ignoradas por las grandes élites editoriales, hoy en día son capaces de encontrar a su propio público. Sin embargo, todo esto también tiene un lado bastante oscuro. La literatura en plataformas digitales ya no se promociona por su estilo, por su valor estético o por la belleza de su prosa. Se promociona a través de tropos y clichés argumentales, lo que hace que el libro se termine convirtiendo en un producto diseñado para satisfacer los algoritmos de TikTok. El ritmo de consumo actual exige que los libros tengan ganchos constantes. Si el primer capítulo no presenta un conflicto inmediato o no hay una escena impactante, lo que sucede es que la persona simplemente hace swipe o pasa al siguiente libro. Esto hace que muchos escritores decidan sacrificar la construcción lenta de una atmósfera o un personaje en pos de la inmediatez. Además, la falta de edición profesional por parte de la autopublicación masiva
ha generado una preocupante estandarización a la baja en términos de la riqueza gramatical y el vocabulario que se usan en los textos. Entonces, ¿es verdad que la literatura contemporánea apesta? La respuesta es no. Lo que pasa es que la literatura actual es mucho más ruidosa y democrática que sus antecesores. En ningún punto de la historia se había escrito y publicado tanto libro como ahora, lo que significa que obviamente el volumen de obras mediocres nunca había sido tan alto como ahora. Sin embargo, entre todo este ruido, todavía hay autores y autoras haciendo cosas simplemente maravillosas, capaces de romper por completo las reglas y explorar la psique humana con la misma profundidad y amor que lo hacían los clásicos de antaño. Mi conclusión de este video es que no estamos ante las puertas del fin de la literatura, sino que más bien estamos en un proceso de transformación del medio. Así que la próxima vez que te sientas tentado a pensar que toda la literatura anterior fue mejor que la actual, recuerda que la literatura de tu tiempo no es que sea mala, sino que te toca a ti hacer el trabajo que el tiempo hacía anteriormente, que es encontrar las joyas ocultas entre toda la paja. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Tulio. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y les deseo unas muy buenas lecturas.